Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Espíritu Santo ven. Les damos la bienvenida, los estamos recibiendo desde la Ciudad de México, hora del centro, 7 de la noche. Permítanme que tengo que hacer una corrección aquí porque mi angelito quedó fuera de proyección. Creo que ahí se ve bien. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que ya conocen ustedes, que trabajamos para la gloria de Dios en este programa, estos programas que hace la comisión. Como siempre vamos a iniciar con una oración. Les pedimos que nos acompañen. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Hoy, antes de iniciar el tema que hemos preparado, queremos mandar saludos a nuestros hermanos que nos dejan algún comentario, que nos ponen me gusta y sobre todo decirles que si nos hacen el favor de informarnos de qué lugar se están conectando, pues sería muy importante para nosotros, ¿verdad? Entonces mandamos saludos y los tenemos en oración a Lourdes Álvarez, Esli Mayor, Jenner González, Antoni Colón, Deyanira Cejudo, María Mirchik, Gilberto Cavich, Maleni Toro, Otilio Chirinos, William Mora, Néstor Murillo, Miguel Macabeo, Jaime Morillo, Carolina Rantia, Mediala Iribar, Mary Monasterio, Legui Cardoso, Ana de Marín, Blanca Gómez, Ronald González, Jesús Díaz, Marilena Ramírez, Araceli Yan, Antonio Silva, Antonio Rudenko, Eduardo Muñoz, Moisés Chistancho, Jesús Mendoza, Rosaura Rossi, Guadalupe Muñoz, Rosa María Domínguez, Mayo Romero, Araceli Barragán, María de los Ángeles, Bojorques, Gema González, Lulú Carrici, Cuca Chávez, Aarón Escobar. Bueno, tengo las otras listas, pero bueno, empezamos con esta. Sí, pues les damos las gracias y como les decíamos, tenernos en oración unos por otros. El título que le hemos puesto a este programa, fíjense que tuve la bendición de estar en un lugar que hace muy pocos días visitó su santidad Francisco cuando estuvo en Canadá, que es Quebec. Es un lugar hermoso y lo más hermoso es que ahí hay una, no sé si llamarlo santuario o catedral de Santa Ana, que pues la importancia de esta devoción a Santa Ana y sobre todo pensando en la ignorancia que tenemos
Por eso el programa le pusimos, si tienes algún problema, pide la ayuda de Santa Ana. Ahora, acordémonos que a veces damos por hecho que las personas que nos rodean, o los amigos, o la familia, pues sabe lo que a veces nosotros sabemos. Habrá también quienes aún estando conectados lo ignoren, ¿no? Bueno, pues Santa Ana y San Joaquín, según la tradición, nos cuentan, se les conoce como los papás de la Santísima Virgen María, y que ese nacimiento de la Santísima Virgen María, acuérdense que fue la Inmaculada Concepción, se da cuando ellos ya son personas grandes, mayores, ¿sí? Entonces, y que Inmaculada Concepción nace sin el pecado original, la Santísima Virgen. Pero, ¿por qué el decir que pidamos la intercesión? Déjenme decirles que yo reconozco, ahora sí que desde la mañana hemos estado haciendo la confesión de pecados. Yo reconozco que una de mis faltas graves es poco conocimiento de Santa Ana como Madre de la Santísima Virgen María. Y cuando en una charla se nos explica, y ya visto desde ese punto de vista, bueno, pues mis ojos se abrieron que más no podían. Pues que es nada menos que la abuelita de nuestro Señor Jesucristo, y por ende nuestro hermano mayor, y ella también es nuestra abuelita. ¿Y qué no hace un nieto por su abuela? Cuando obviamente hay unas buenas relaciones, ¿no? Acordémonos que por lo general los nietos, que son una de las bendiciones más grandes, tienen una relación muy estrecha con sus abuelos, ¿sí? Y me atrevería a decir con sus abuelos, o con su abuelo o con su abuela, y que en todas las épocas ha sido algo muy estrecho entre los nietos, la nieta y la abuela, el nieto y el abuelo también. Me van a disculpar que estoy un poco ronca porque me di una mojada de pronósticos reservados, como dicen por ahí, pero bueno, de repente me viene la tos. Nos ponemos en manos del Señor. Entonces, hablando y yéndonos a la historia de nuestra salvación, el que le podamos pedir la intercesión a Santa Ana es algo importantísimo. O sea, ¿qué le negaría su nieto Jesús a Santa Ana? Si nosotros le decimos, Santa Ana, intercede por nosotros, por favor, mira, tengo este problema, dile a tu nieto, ¿no? Por favor. ¿Cuántas cosas no les pedimos a las abuelas como algo especial? ¿Cuántas cosas no nos dan las abuelas aún sin que se las pidamos, ¿no? Entonces, hablando de la importancia de la intercesión, aún en las cosas del mundo, mis hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, cuando queremos algo, obtener algo, y que nos interesa mucho, bueno, a esta persona no le he tratado, no la conozco, pero ¿quién me pudiera ayudar? ¿A quién le puedo decir que le hable de mí, que interceda por mí? ¿Sí? Y eso lo hacemos ahora. No lo dudo que el padre de todas las intercesiones, y esto lo encontramos en Génesis 18:23, viene siendo Abraham. Ustedes se acuerdan de Abraham como intercesor con nuestro Señor Jesucristo, que le va bajando la cuenta, que si fueran 50 justos para que no destruyera Sodoma y Gomorra, que si fueran 30, que si fueran 20, que si fueran 10. Y a todo el Señor fue cediendo
hasta que llegó un momento en que, pues por más que quisiera, Abraham no logró juntar 10 justos para que pudieran ser salvados Sodoma y Gomorra. Y hablando de esas dos ciudades bíblicas que fueron destruidas por fuego, mis hermanos, en la vida de nuestros santos ha habido unos mensajes que ellos han recibido del Señor cuando hablan de estos tiempos que estamos viviendo y que si no cambiamos de actitud, si no cambiamos de rumbo, vamos a ser juzgados más duramente que esas ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, por eso la importancia de compartir. ¿Tienes algún hijo con problemas de cualquier tipo, de cualquier índole? Háblale a la abuelita de nuestro Señor Jesucristo, pídele su intercesión. Y como les comentaba, hay un santuario hermosísimo allá en Quebec que fue visitado por su santidad Francisco, ahora que estuvo en Canadá, y que es un lugar que, pues, ¿qué les puedo decir como santuario, no? Ahora, la historia que tenemos, la información que les voy a dar es una información breve sobre Santa Ana, pero es bueno que sepamos que hay una sola manifestación de Santa Ana que fue reconocida por la Iglesia. Pues eso es lo más importante, ¿sí? Hay dos momentos en que Santa Ana se hace presente, pero uno de ellos en especial es el que es reconocida por la Iglesia, ¿sí? Les voy a narrar un poquito que en esta aprobación que es aprobada por la Iglesia, que eso es lo que más nos debe importar, es importante que sepamos, por ejemplo, ¿sí?, que a veces hay tanta ignorancia en nosotros. ¿Qué decirle de Santa Ana? Y miren, ahora que precisamente tuve la oportunidad de visitar este santuario con mi hija, pues se dio una plática natural sobre los abuelos. Y entonces ella empezó a preguntarme, pues, ¿y cómo se llamaba tal abuelo? Etcétera, etcétera, ¿no? Mis hermanos, lo más que llegué es a mis abuelos, porque de ahí no pude pasar, ¿sí? O sea, tener una idea de quiénes eran los papás de mis abuelos, tanto de parte de mamá como de parte de mamá, de papá como de parte de mamá, pues no, mi mente cerrada completamente. Y eso es un problema serio, que no preguntemos, no querramos interesarnos, no queramos investigar, saber más. En esto, el caso de los abuelos. Bueno, les decía que ellos conciben a la Santísima Virgen según la tradición. Me van a disculpar que me voy a meter una pastillita a la boca. En la tradición se nos dice que se les aparece un ángel y que les dice que concebirían una hija que sería bendecida por todo el mundo. Se conoce también que el cuerpo de Santa Ana está enterrado en un lugar de Francia llamado Apta Julia. Como había mucha persecución religiosa, esa primera iglesia cayó en decadencia y se cuenta que el primer obispo, imagínense nada más, en el año 118, para que el cuerpo de Santa Ana no fuera profanado, lo enterró en un lugar muy profundo de esa iglesia. Y en eso de hacer este tipo de actos, de enterrar en lugares profundos, yo recuerdo que en algún momento, en alguno de los programas, les compartía que
En una ocasión tuve la santa bendición de que una amiga me comentara, casi como secreto de Estado, ¿sí? Perdone, pero es una pastillita. Que una amiga me comentara casi como secreto de Estado. Y me dice, Brenda, fíjate que estoy hablando de la Ciudad de México, mis hermanos. Y fíjate, me dice que en tal iglesia hay unos sacerdotes jesuitas. Y ahí tienen una astilla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues para mí así como que se me hacía imposible, como una astilla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, acordémonos también que hace pocos días se celebró el día de Santa Elena, la mamá del rey Constantino, que fue la que se fue a Tierra Santa a buscar dónde estaba la cruz en la cual había sido crucificado nuestro Señor. Y se cuentan diferentes versiones de cómo se dio el que supieran cuál era la cruz. Entre algunas de esas se narra, porque hay como 3 versiones diferentes, pero igual es de importantes las 3. Se narra que ella, con toda la intención de ir a recuperar esa Santa Cruz, que a una persona muy enferma la estuvieron llevando porque encontraron varias cruces en el lugar del Gólgota, donde fue crucificado. Entonces iban poniendo el cuerpo de la enferma sobre las cruces hasta que llegan a una donde la enferma se levanta completamente sanada. Esa es una. Hay otra versión que narra la tradición que se resucitó a una persona que acaba de morir cuando la ponen en la que descubrieron que era la cruz de nuestro Señor. ¿Qué es lo importante en este sentido? Una astilla, pues imaginémonos que el tamaño de la cruz en aquellas épocas, cuando el rey Constantino y Santa Elena, la cruz la deshicieron en no sé cuántos pedazos y astillas y la repartieron por el mundo entero. Entonces lo que me contaba esta amiga, y me lo decía de esta manera, y me decía, ¿por qué no me acompañas? Y le digo al padre, les confieso la verdad, no recuerdo el nombre del sacerdote, porque yo ni lo conocía. Le digo que si te permite que la puedas tener unos días en tu casa. Y yo me acuerdo que todavía le digo, pero a ver, cuéntame, ¿cómo está eso de que es una astilla? Me dijo, mira, este sacerdote llega como párroco a esa parroquia. Y ya tiene algunos años ahí como párroco, y de repente se le ocurre hacer algunos cambios, algunas modificaciones, y entre esos cambios se ven en la necesidad de mover un mueble, un tipo de cómoda, esas antiguas, pesadísimas, que se veía que no la movían por pesada, pero que él dijo, no, sí hay que quitarla porque hay que arreglar la pared, no sé qué, cuántas cosas más, ¿no? Y resulta que a la hora que mueven la cómoda, se encuentran con que hay una puerta oculta en el piso. Todo esto es verdad, mis hermanas, es que en serio, las cosas que el Señor le permite a uno vivir, ¿no? Y se encuentran que hay una puerta que sella el piso. Bueno, pues abren ese espacio y se encuentran con una custodia enorme, la custodia, así como las custodias donde se expone el Santísimo, con 2 ángeles, un ángel a cada lado, y la custodia puesta en una especie de, ¿cómo les diría?, de polvera de cristal, más o menos de este tamaño, redonda, protegida por un cristal grueso, y en el centro de esa custodia estaba una cruz de madera grandecita, más o menos así, y la astillita de ese tamaño, mis hermanos. La astillita formaba también una cruz. Mis ojos lo vieron. Lo que les quiero decir con esto es que
pues algo que me dijo mi amiga Lourdes, por cierto, y que le doy las gracias a Dios por eso, me dice, mira, el no ya lo tienes, ¿qué tal si el padre sí te la presta? Bueno, pues ok, vamos. Y bendito sea Dios, llegamos y se le hizo la petición. Y aceptó. Bendito sea Dios, se aceptó. A eso me refiero como en el sentido de que no es de extrañarse que el cuerpo de Santana, ese sacerdote, para evitar que fuera profanado, lo enterró, ¿sí? Muy profundamente, que prácticamente quedó en el olvido. Y esas cosas cuando se hacen no se comparten, ¿no? Son como les decía, prácticamente como secretos de Estado. Entonces, lo que nos cuentan es lo siguiente. Vuelvo a tomar mi pastillita porque sigue la tos. Dice, lo enterró muy profundo en esa capilla subterránea y quedó en el olvido. Fue en el año 792 que se construye sobre ese mismo lugar una catedral. Y cuando se hizo la consagración en presencia, pongamos atención, de Carlomagno, un niño ciego, sordo y mudo tuvo una visión, mis hermanos. Y en esa visión se le presentó la ubicación donde estaba el ataúd de los restos de Santana. Y el niño ciego, sordo y mudo. Y por las indicaciones que él está dando, llegan y ven el féretro y una placa que dice, en qué idioma no lo sé, pero esto fue en Francia, me imagino que en francés probablemente. Dice, aquí yace el cuerpo de la Santísima Santa Ana, la Madre de la Virgen María. Esta fue una de las primeras manifestaciones que se supo de algo extraordinario relacionado con Santa Ana, ¿sí? Ahora, hay un video que yo se los súper recomiendo, que lo pueden ver ustedes en YouTube, porque pues es muy poco el tiempo como para poder dar toda la información que uno quisiera. El video se llama El maravilloso descubrimiento de la tumba de Santa Ana, la Madre de la Virgen María. Así se llama el video, lo puedes encontrar en YouTube. Lo vuelvo a repetir. El maravilloso descubrimiento de la tumba de Santa Ana, la Madre de la Virgen María. Obviamente, después de esto, la catedral se convirtió en un gran centro de peregrinación, ¿sí? Que únicamente era el tercer lugar más visitado de Francia, aparte de Lourdes y de no me acuerdo cómo se llama el otro lugar, ahorita se los digo, pero pasó a ser el tercer lugar más visitado. Ahora, aquí viene, por el ruidito que hace mi pastilla en mi boca, aquí viene la información de esa manifestación de la Santísima Santa Ana, perdón, iba a decir Santísima Virgen María, de Santa Ana, que es la única que la Iglesia ha aprobado, mis hermanos, ¿sí? Dice, en el pueblo de Querana se había erigido una capilla dedicada a Santa Ana en el siglo VII. Después todo esto fue destruido y pasó a ser propiedad de Ives, un hombre bueno y trabajador. Fíjense que a veces se dice, pues que se usa el sentido común, ¿no? Bueno, pues yo les voy a decir que mi sentido común me dice que yo, gracias a mi hija, porque mi hija es devotísima de Santa Ana, me empecé a interesar y me he vuelto devotísima de Santa Ana, ¿sí?
pero son las cosas que se le pasan a uno, como que les pasan de largo, y sobre todo los que han tenido esa comunicación bellísima con sus abuelas, con sus abuelos, pues saben de qué les estoy hablando, ¿no? Ahora imaginémonos la abuela de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Dice: después todo esto fue destruido y pasó a ser propiedad de Ives, un hombre bueno y trabajador. Una tarde estaba rezando a Santa Ana, Ives, cuando de repente una antorcha iluminó la habitación. Fenómeno que se repitió varias semanas, o sea, como una antorcha que iluminaba, cuando él se ponía a hacer oración y pidiendo la intercesión de Santa Ana. Y se le manifestó una dama majestuosa que sonreía sin hablar. Les estoy hablando y les estoy informando de esta manifestación de Santa Ana, que es la única que reconoce la Iglesia Católica, ¿sí? Y se nos narra que pues obviamente Ives fue y le confió a su confesor lo que le estaba pasando, y animado por el mismo confesor, el sacerdote confesor, dice, porque se le estaba apareciendo y se le parecía la dama majestuosa. El sacerdote le dijo, pues pregúntale quién es, ¿sí? Y ella le reveló la noche del 25 de julio de 1624, fue cuando pasó estas manifestaciones. Se lo reveló diciéndole: Ives Nicolás, voy a ver el nombre completo de él, no temas, soy Ana, madre de María. ¡Wow! Esas palabras, ese momento, soy Ana, madre de María. Pues María es su hija, ¿sí? Entonces, son esas cosas que hay que tomar en cuenta muy en serio, porque, por ejemplo, cuando la Iglesia toma la decisión de una canonización, y esto hablo de la canonización por toda la información que nos llega a través de nuestros santos. Un santo no llega a ser santo de la noche a la mañana, ni llega a ser ni todos los que son propuestos llegan a ser canonizados, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepamos. Van recorriendo determinadas etapas, y les quiero mostrar algunas de las etapas que van recorriendo, y en cada etapa se tiene que ir comprobando la veracidad de los milagros que se realizan a través de esta persona. Bueno, primeramente tiene que tener una persona, que por lo general es un sacerdote, que considera que dada la vida que ha llevado esta persona, ya sea sacerdote, religiosa, laica, es candidata a que pueda ser reconocida, ¿no? Y llegar a ser canonizada. Pero los pasos que tiene que dar son los siguientes, mis hermanos. Se los voy a ir leyendo. Déjenme ver. Tienen que pasar por una etapa, por ejemplo, se les conoce como uno de los primeros pasos, es venerable, ¿sí? Después de ese paso de venerable, viene hay otro paso que se llama, déjenme ver, sierva de Dios, ¿sí? Primero es sierva de Dios, cuando se hace la primera intención. Después de sierva de Dios pasa a ser venerable. Después de venerable pasa a ser beata. Por ejemplo, Concepción Cabrera de Hermida, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, donde fue nombrada beata por el Papa Francisco. Y beata ya está a las puertas de ser canonizada, ¿no? Y en cada uno de estos pasos, mis hermanos, van
se van sometiendo a determinadas situaciones, que los milagros que se realizan a través de la intercesión que se pide por ellos, cuando ya una persona pasa a ser desde venerable y va siguiendo los siguientes pasos, ¿sí? Se nos aconseja que pidamos mucho por ella, que pidamos intercesión, porque cuando se llegan a dar estos casos, bueno, se tiene que demostrar, ¿sí? Una cosa son los santos que ya fueron canonizados, pero hablando de beatos, por ejemplo, encontramos a beatos muy conocidos a través de la historia, que están en ese proceso, ¿sí? Que todavía van en ese proceso. Por ejemplo, si mencionamos a alguna de las últimas beata, como les decía, está Concepción Cabrera de Armida, está Ana María Taigui, ¿sí? Está beata Marta Chambón, Dina Belenguer, Margarita de Hungría. Son varias. Josefa Menéndez. ¿Quiénes más? Que ya son beatas y que están a un paso de que se les sigue el proceso. Teresa Newman, para que lleguen a ser Sor María Angélica Álvarez y Casa, Luisa Picarreta. Entonces a ellas que son beatas, y nosotros empezamos a pedir su intercesión, y Dios concede un milagro a través de esa intercesión, es cuando ya la Iglesia pues hace la investigación correspondiente para ver si realmente se llevó a efecto ese milagro, ¿no? Y ya pasan a ser canonizadas. Ahora, bueno, los requisitos ya se los dijimos. Quiero detenerme un poquitito en eso de lo que para muchas personas puede ser la incredulidad de todas estas situaciones de nuestros santos. El mismo caso de que les estoy hablando de Santa Ana, pero también los santos que ya reconocidos por la Iglesia, a los cuales se les ha estado manifestando a través de mensajes, a través de visiones, a través de... se da la visión o se da que son... ¿cuál es la palabra? No me viene en este momento. Que son trasladados de un lugar a otro o pueden estar en dos lugares a la vez. Y a veces se presenta mucha incredulidad en estas partes de lo que es la historia de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Yo lo único que les quiero compartir es esto, y quisiera detenerme el tiempo suficiente, porque como les hemos dicho, todo está aquí en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Todas las respuestas. Algunas no las entendemos, pero no las entendemos porque no nos acercamos, no expresamos ese interés. Con nuestros sacerdotes, que se dan también situaciones extraordinarias. Yo en este momento recordaba, pues precisamente a estar viendo, leyendo, meditando estas manifestaciones, por ejemplo, a este niño ciego, sordo y mudo, que se le manifiesta, a esta otra persona que se le aparece esa alma majestuosa y le declara que es la mamá de la Virgen María. Y la declaración que le hace es para decirle que porque en una de esas iglesias, después de que pasaron hasta siglos, habían hecho una estatua de Santa Ana y la habían puesto, por ejemplo, ahora que estuve yo en este santuario de Santa Ana,
hay una estatua enorme de Santa Ana, bellísima. Bueno, pues estamos hablando de que en el año 7 aproximadamente se hace una estatua de madera, ¿sí?, de Santa Ana, y tiempo después, por persecuciones religiosas, por temores, por situaciones que pasan, ataques a la iglesia, tomaron esa estatua y también la enterraron hasta no sé dónde, ¿sí? Entonces, la Santa Ana, cuando se le manifiesta a este hombre bueno, que una de las cosas que también se nos narra, que ese lugar, especialmente donde estaba Santa Ana, era un lugar que daba unas cosechas abundantes de sus siembras. Y ella le dice, es que ahora sí que necesito que se entierre, ¿sí? Para eso lo hace. Hay tantos misterios y tantas cosas que quedan fuera de lo que nosotros pudiéramos entender, pero que sí es importante, no solo que lo asimilemos, sino que lo compartamos. O sea, ¿cuántas personas ignoran que una de las intercesoras a las que debemos de acudir es a Santa Ana, la abuelita del Niño Jesús? Y si nuestro Señor es hermano nuestro, pues Santa Ana también es mi abuelita, ¿sí? Pero si se lo pedimos en el nombre del nieto, y esto se lo digo porque usando el texto bíblico, cuando nuestro Señor dice todo lo que pidan en mi nombre, ¿sí? Bueno, porque le podemos decir a Santa Ana, te pido en el nombre de tu nieto Jesús amado, que me logres, que hagas la intercesión para que pueda resolver este problema que tengo, ¿sí? Claro, con el convencimiento, mis hermanos, son situaciones de fe. Pero miren, inclusive, el otro día escuchaba una expresión, y Santa Madre de Dios, no, porque hay de todas en este mundo terreno, de que ahorita se están dando situaciones de los no creyentes, de los que atacan a la iglesia, de los incrédulos, etcétera, y que inclusive atacan las Sagradas Escrituras. Y meditando todo eso, me encuentro con este texto bíblico que digo yo, pues, ¿y qué pueden decir ellos cuando todo lo que se dio con nuestro Señor Jesucristo y se sigue dando, se anunció a través del profeta Isaías? Desde el Antiguo Testamento ya nos estaban diciendo que iba a venir nuestro Señor y la forma como iba a ser tratado, maltratado, humillado, ignorado, crucificado entre dos ladrones. Todo está narrado. Se nos dice que no era una persona así como que llamara multitudes por su aspecto. No. Y no quiero agregar palabras que no son, pero refiriéndose a él, ¿qué nos dice? Y ojalá lo pudieras meditar, mi hermano. Lo mejor que puedes compartir de este programa es este texto bíblico, que tú lo vayas a él, es Isaías 53, lo medites, lo leas, lo medites, lo leas, te pongas en oración y lo compartas, ¿sí? Dice así Isaías 53. Y está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, por el amor de Dios. Y ni así queremos entender, ¿sí? Dice, ¿quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. Vuelvo a decirles, se está refiriendo a nuestro Señor.
No tenía gracia ni belleza para que para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Se sigue refiriendo a nuestro Señor. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Perdón. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Sigue refiriéndose a Jesús. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido y enjuiciado injustamente, sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos. Todo eso cumplido, mis hermanos, a pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. En programas anteriores hemos hablado y comentado ¿para cuántos de nosotros el sufrimiento tiene un sentido salvífico? Y hubo comentarios de hermanitas nuestras que se rebelaban diciendo, pero ¿cómo se te ocurre decir que el sufrimiento tiene un sentido salvífico, o que el sufrimiento es un regalo de Dios, etcétera, etcétera? Esto que le pasa a nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los misterios, es lo que nos muestra que el sufrimiento tiene un sentido salvífico. Yo les comentaba de las amigas en el programa pasado que han muerto, y que el enterarse, cuando se entera una persona de que va a morir, por lo general es por algún tipo de enfermedad, no muerte repentina, sino por algún tipo de enfermedad. Todas reaccionan al conocimiento y a la cercanía con Dios. Y esto viene al caso porque mientras estamos sanos y tenemos todo, somos débiles en nuestra fe, mis hermanos, ¿sí? Y decimos, pues que Dios espere, no lo necesito. O mostramos nuestra incredulidad ante los demás, ¿no? Hoy, precisamente, en la meditación que hacíamos del Evangelio del domingo, hablábamos de que, por lo general, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo menciona y con palabras durísimas, el fuego eterno, el infierno, sabemos que una de las más duras es lo que manifiesta en el Evangelio de San Mateo 25, cuando dice: apártate de mí, maldito.
Fíjate, es terrible. Déjenme porque tengo un apunte aquí. Y agrega, vete al fuego eterno. Y se está refiriendo a ese momento en el que las personas que han vivido una vida despreocupadas de sus hermanos, de las necesidades de sus hermanos, llámense hermanos de sangre o hermanos de comunidad o hermanos porque somos hijos de Dios todos, ¿no? Y no nos compadecemos del pobre, del que necesita ayuda o dar el buen consejo. Y hoy meditamos precisamente en nuestro apostolado este Evangelio Dominical, que es una de las prácticas que tenemos en nuestras casitas de oración. Y que meditamos que en este Evangelio Dominical hay un momento en que el Señor se refiere a los que hacen el mal y que los va a desconocer. Y habla de la puerta angosta, ¿sí? Entonces, en la gran mayoría de los casos, y esto lo sabemos, no solo bíblicamente, grandes pecadores, el Señor los ha hecho grandes santos, ¿sí? Y si lo hablamos en términos bíblicos, pues para no ir más lejos, una María Magdalena, ¿no? ¿Y qué recompensa de María Magdalena? Ser la primer persona que fue testigo de la resurrección. La primer persona a la que el Señor eligió para manifestársele. Entonces, pues no es cuestión de entrar en juicios, sino es cuestión de compartir y hablar con los que no saben de estas bendiciones, o sea, de los que ignoran que en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, se nos estaba narrando todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos debe de extrañar las cosas que pasan, las manifestaciones y la vida de nuestros santos. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos esas oportunidades que no tuvieron los primeros cristianos, mis hermanos, ¿sí? El poder aprender de los errores de los demás. Porque también es importante lo siguiente: cuando tú crees en algo, ¿sí? Y estamos hablando, la palabra de Dios nos dice que la fe es creer en lo que no vemos, ¿sí? Pero tener el convencimiento que sí va a pasar. Y me encontraba en una reflexión que, si Dios lo permite, la vamos a tratar de ver en la semana entrante, que hay fe o hay creencia o certeza de que algo puede pasar, pero que no va a ser medio de conversión para mí, va a ser medio de condenación. Es un poco complicado, pero ya lo estaríamos explicando, ¿sí? Hay actos de fe, y cuando hablo de fe le quito el término espiritual. Por ejemplo, tú puedes tener fe por tal médico porque le tienes toda la confianza. Tú puedes tener fe en tal persona de tal profesión porque sientes que es muy preparado, etcétera, etcétera. A esa fe me refiero. Y hay fe en que puede haber hechos que se cumplan, pero que en mí no van a ser medios de salvación. Esto, si Dios lo permite, lo estaríamos viendo la próxima semana. Los actos de fe que no nos salvan, mis hermanos. Pues le damos las gracias a Dios y si Él lo permite, y les vuelvo a insistir, esta lectura de Isaías 53 es para leerla, meditarla, volverla a leer y volverla a meditar. ¿Era malo Dios? Cuando la palabra nos dice, refiriéndose a Jesús, quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y Él le ofreció su vida como sacrificio por
tu pecado, mi hermano, por mi pecado. Él ofreció ese sufrimiento, ¿sí? Por el pecado y los pecados de la humanidad. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora pedimos una por la Virgen y pedimos otra bendición por Santa Ana. Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Hasta el próximo lunes, 7 de la noche, si Dios nos presta vida. Y a compartir, mis hermanos. ¿Cuántos ignoran a esta gran intercesora, Santa Ana?